como parte de las obligaciones de los patrones a nivel estatal es precisamente hacer todos esos avisos cuando existe algún movimiento en el padrón estatal, ¿no? Sí, Altas, bajas, bajas, alguna sí, todo. modificación, alguna corrección de nombre, alguna... vi otro cambio que era el De cambio de domicilio, domicilio. Y también. ahorita que estás tocando el tema del domicilio, pues bueno, es algo que no ocurre a nivel federal. O sea, me ha tocado en algunos estados que era una carta de invitación, no le hice caso y fueron unos mesecitos y a los otros mesecitos te llega la revisión y la multa, ¿no? O sea, puede ser cualquier... Para dictamen te llega la multa por lo general, pero si no atiendes un requerimiento o algo, sí pudiera llegar una autoría directa. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Platiquemos de Impuestos. Vamos a continuar con el conocimiento que nos va a compartir la contadora Fabi, que es experta, como ya lo decíamos, en lo que son impuestos locales. Y bueno, Fabi, bienvenida. Muchas gracias, nuevamente Un agradezco gusto. la invitación. Aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que normalmente conocemos a nivel federal y que son esas revisiones que te puede mandar la autoridad, que ahora es otra autoridad, Secretaría de Finanzas. Y para que nos platiques un poquito, ¿qué nos puede mandar como revisiones? Bueno, últimamente han llegado unas invitaciones para el impuesto sobre nóminas, que es lo que compete directamente a la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Ok. Anteriormente, me parece que hace 2 años, a mí empezaron a llegar hasta determinantes de, pues no de crédito, pero determinantes de diferencias. Te decían, oye, hemos visto, te revisan hasta los últimos 5 años, que sacaban, era una hoja donde venía por mes los importes y te daban unas cantidades muy elevadas. Entonces, eso a todo el mundo nos hizo dudar, ¿no? Decir, oye, ¿de dónde sale esto? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí la autoridad en coordinación con el IMSS, en este caso fue con el Seguro Social, ahí había diferencias tanto en el número de empleados que teníamos dados de alta para Ciudad de México en el impuesto sobre nóminas, y ahí también nos dimos cuenta de que a lo mejor estábamos metiendo empleados que eran de otros estados en Ciudad de México y que le correspondía y se tenía que hacer movimiento, pero como fue directo, de repente llegaron, no sé, si declarabas 50, te ponían 100, ¿no? 100 empleados y me debes ahora, no sé, 500,000 pesos, porque ellos hacían como, pues la verdad es que nunca supimos cómo fue el cálculo, francamente, porque nosotros creemos que obviamente sabemos que las bases del IMSS son totalmente diferentes a las bases que se deben de determinar para impuestos sobre nóminas de la Ciudad de México. Entonces había algunas partidas de salario diario integrado, que es lo que manejan, lo que sabemos que maneja el Seguro Social, y entonces sobre eso cantidades más el número de diferencia de empleados, más los otros 50, entonces había unas cantidades exorbitantes que decías, ¿cómo es posible que deba yo tanto? ¿De dónde sale? Porque tampoco te explicaban, y además me dictamino. O sea, dices, oye, ¿qué está pasando? Pues ahí ¿no? estaba más difícil, Estaba ¿no? todavía más, sí, y más preocupante. Entonces, hubo varios debates de, primero, revisar la legalidad de esos oficios, la importancia que teníamos que darle o no. En algunos foros se dijo, yo sugerimos que veamos que esté correcto el pago del impuesto que nos toca en Ciudad de México como tal. Y que sí sean mis empleados, que yo le estoy pagando bien, y que los otros, si fuesen de salario diario integrado, ¿qué es lo que estaba considerando? Creo que estaba considerando hasta guarderías u otros conceptos en el importe, pero sobre todo el número de empleados. Porque muchas veces nos equivocamos y tenemos en varios estados y entonces no damos la baja aquí o no hacemos el movimiento y entonces se me queda aquí. Y entonces cuando llena el cruce de información con esa autoridad, resultó, ¿no? de esas diferencias tan elevadas. Ahora, por otro lado, esas mismas revisiones te remitían a un código de barras donde tú tenías que ver dónde aclararlo. Pero al final tampoco estaban iniciadas las facultades de comprobación.
Entonces, hubo quienes sí contestaron y enviaron, ¿no? Oye, estoy bien porque mira, esta es mi relación de mis empleados, estos son mis datos, todo. Entonces, en el QR te decían, llévalos a tal a tributaria. Entonces, te tocaba, por lo general, era centro médico. Ahí las llevabas y decían, tráeme todo, era casi una revisión de escritorio. Y todavía no estaban iniciadas las facultades. Entonces, mucha gente sí lo hizo, porque me consta de gente conocida que dijeron, no, yo sí lo voy a atender y voy a ir. Y ahí supe yo que te llevabas prácticamente todo. Ah, sí, déjemelo aquí, lo vemos, pero oye, pero te explica, ah, sí, sí, y ya jamás te volvían a hablar. O decías, no estoy bien, mandabas un escrito, no estoy bien, verifiqué, ah, sí, mándeme toda la información. Y hubo muchos que no contestaron nada a esos oficios. Sin embargo, siempre se sugirió que se verificara que estaba correctamente pago del impuesto, ¿no? Eso fue lo que llegó, y que por ahí van algunas solicitudes de información de nóminas de Ciudad de México. Ahora, también hay otro tipo de revisiones que se llevan a cabo en Ciudad de México, pero esas ya son las coordinadas con autoridades federales, con STAT, ajá, y ahí te pueden llegar la auditoría directa, también de impuestos sobre la renta y también de IVA o tus retenciones. Ajá. Ahí sí también eso es en paralelo, pero es prácticamente una revisión federal, fiscal federal, y se lleva a cabo de la misma forma. Te notifican, inician las facultades, te dan tu plazo para entregar tu documentación y ya tienes que ir presentando. Tengo entendido que pudieras pedir un plazo de unos días más. También se entiende que es a discreción de la autoridad, pero la verdad, francamente, yo no conozco a quien no se lo hayan negado, ¿no? O sea, sí te dan el tiempo y ahí empiezas tú a llevar a cabo esa revisión, pero ya es de los otros impuestos en coordinación con el SAT. Ah, ok. Entonces entiendo que, digamos que lo más usual y que sí está con una base sólida son esas coordinadas. Sí. Hablando de materia federal, ¿no? Sí. Y por lo que platicabas al inicio de la charla de estas revisiones que, bueno, entiendo que al final pues no prosperaron, ¿no? No prosperaron. Sí, es como nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que que te preocupa y dices, ¿sí lo estaré haciendo bien o no? ¿De dónde salió? Ajá. Ese tipo como de preocupación que no esperas porque una cosa es que te digan, te requiero el pago porque sabes que no has pagado, y la revisión más particular es cuando te encontré diferencias, dices, ¿de dónde? Yo creo que eso nos preocupó más, porque además eran cantidades muy elevadas, de millones. O sea, de verdad me tocó ver de millones. Pero eso es a toro pasado y digamos que de alguna manera pues ya quedaron. Sí, quedaron de alguna forma porque no eran facultades iniciadas. Sin embargo, nos queda de moraleja que tenemos que ver cómo está la información en las otras dependencias, como en el IMSS, o sea, que sea congruente la información que tenemos Ciudad de México y las otras dependencias, porque están coordinadas. Ahora, también es cierto que a partir de que cuando se timbra la nómina, ya podemos, la entidad, ya se puede diferenciar exactamente lo que le toca a Ciudad de México, ¿no? Estamos ya hablando actualmente. Esas que estuvieron fue muy general, pero todavía no entraba la vigencia del timbrado de la entidad. Entonces ahora ya que entra, pues ya es más fácil, porque nosotros mismos con los CFDIs que timbramos, ahí ya podemos nosotros filtrar a qué entidad le corresponden, y así a todas las autoridades, porque no nada más Ciudad de México. O sea, puedes tener 1000 empleados, pero a lo mejor en diferentes estados. Ya con el timbrado ya específico, entonces ya puedes decir, estos no fueron de Ciudad de México, fueron, no sé, de Toluca, están timbrados para Toluca y el impuesto está pagado en Toluca, y entonces ya no te lo acumularían, ¿no? De alguna forma, o en otra entidad. ¿No? Que es uno de los beneficios, ¿no? De tener ahora el nuevo timbrado que te permite identificar exactamente qué corresponde a cada entidad, ¿no? Sin perder de vista esa coordinación que existe entre autoridades, sí. Y que hay que tener cuidado lo que le das al SAT, lo que tienes en el IMSS, lo que tienes en las que pudiera hacerse una revisión conjunta. Al final es control interno. Es control interno que debemos de tener los contadores, ¿no? Hablando yo del lado del contador, de que si yo tengo muchos empleados en diferentes estados, pues estar al pendiente de que lo di de baja aquí y lo di de alta acá, y entonces ya no te pago el impuesto acá, pero te lo estoy pagando aquí. Es complicado porque luego sí es mucho el volumen de cosas que hay que hacer, pero eso también nos va a facilitar a que cuando tengamos un problema lo tengamos ordenado, y a lo mejor cuando nos requiera cualquier autoridad de cualquier estado, ya lo podamos nosotros solventar sin problema, ¿no?
A todos se nos va algo, entonces no dudo que hubiera algún error, pero que fueran los mínimos, ¿no? Tratar de mantener al día y el control en eso. Ok, ahora, Secretaría de Finanzas, pues es por entidad federativa, ¿no? Tenemos entidad de Ciudad de México y luego las demás entidades federativas. Y cada una entiendo que puede mandarte la revisión a título por entidad Sí, es que estatal. sí, o sea, es que cada estado tiene sus propias facultades, ¿no? De Exacto, revisión. exacto. Y entonces, y también los estados tienen su propio padrón. O sea, Ajá. tenemos la obligación, tanto Ciudad de México como en donde tengamos empleados, de darnos de alta en el padrón que corresponde, ¿no? Por ejemplo, Toluca dice, porque además vienen otras obligaciones. Cuando, por ejemplo, prestan un servicio en un estado, pero no tienes un domicilio, en algunos estados dicen, si él no tiene un domicilio aquí en mi estado, le tienes que retener. Sí, le tienes que retener parte del pago que se está haciendo para que ese pago sea lo que, no voy a localizarlo porque no está aquí, pero me lo tienes que enterar. Por ejemplo, Toluca, ¿sí? O sea, presentas un trabajo allá y dices, no, a mí no me importa dónde lo pagues, porque a veces va por el lado del pago, ¿no? Sí, pero si el hecho generador, si lo trabajaste en Toluca, me pagas el impuesto en Toluca. ¿Sí? Y si no, no es que no tengo un domicilio, no es que no. Bueno, entonces tú estás pidiendo un servicio que no está aquí en Toluca, que lo vas a traer de Monterrey, muy especializado. Entonces, y si ellos no tienen un domicilio en Toluca, tú les tienes que retener. También en San Luis Potosí, o sea, en muchos estados también se llega a dar la obligación de retener a los que no tienen un domicilio ahí. ¿Por qué? Porque al final lo que tú quieres es que contribuya, porque el hecho generador o el trabajo se llevó a cabo en tu estado. Hablando de los padrones, o sea, ellos tienen sus propios padrones, tenemos la obligación de darnos de alta donde estemos nosotros realizando las operaciones, ¿no? Donde se dé el hecho generador. Exactamente. Fíjate que ahorita me acuerdo de un trámite que tenemos que hacer en el despacho, en la firma, en relación a un cambio de nombre de una empresa que tiene sucursales y que efectivamente esto que dices, bueno, lo descubrimos apenas que queremos hacer el mismo trámite en varias entidades y en cada entidad es diferente. Sí. Es diferente, digo, a mí me sorprendió porque a lo mejor estoy acostumbrada a los trámites fiscales, ¿no? Que están centralizados de alguna manera, homologados, pero en materia estatal no. Como tú dices, cada entidad tiene sus propias reglas del juego, ¿no? Sí, sus propias reglas y sus propias facultades. En algunas que ya están mucho más actualizadas, por decirlo así, de que lo puedes hacer en línea. En línea, sí, pero no en pero no en todas. Entonces, en otras tienes que ir tú directamente, llenas tu formato, llegas a la ventanilla, presentas los cambios, tanto tu formato y la documentación comprobatoria del cambio, en este caso, por ejemplo, de nombre, ya te sellan y ya al siguiente bimestre, al siguiente mes ya presentas tu declaración con el cambio de denominación, ¿no? Entonces, pero sí tienes que ir en algunos y en otros sí en línea. Lo puedes hacer en línea. Pero entonces, como parte de las obligaciones de los patrones a nivel estatal, es precisamente hacer todos esos avisos cuando existe algún movimiento en el padrón estatal, ¿no? Sí. Altas, bajas, alguna modificación, alguna corrección del nombre, vi otro cambio que era el cambio de domicilio. También. Y ahorita que estás tocando el tema del domicilio, pues bueno, es algo que no ocurre a nivel federal, ¿no? O sea, eso de que donde es el hecho generador es donde tienes que retener, pues digo, a mí me parece lógico, ¿no? Porque de alguna manera de ahí estás obteniendo el ingreso. El ingreso. Se está generando ahí. Sí, vienen unos códigos muy particulares. No, algunos no especifican, algunos códigos de entidades locales, algunos códigos locales, sí especifica, no importa dónde lo pagues, no importa, pero si el hecho generador será aquí, aquí me lo pagas. ¿Y cuánto es lo que te retienen? Pues es que varía también dependiendo del estado. Bueno, o sea, 3%, 2%, o sea, del 2 al 3%. Sí, hasta 3,5%, o sea, depende de la entidad. De la entidad. De la entidad. Sí, si quieres lo podemos ver en lo particular, pero sí, no es general, o sea, sí. Y a veces te especifica, le quitas el valor, el IVA, y sobre el monto, el 2%. Es lo que tú me debes. De ahí me vas a retener.
También en otros casos se especifica, bueno, porque hubo controversia, decía, bueno, es que no todo es pago de nóminas. O sea, yo te estoy cobrando 10,000 masiva, pero los 10,000 no fueron de la nómina. Ah, bueno, entonces también para que tú lo tengas, dices, bueno, ¿cuánto pagaste de nómina? ¿No? Entonces, no, pues de nómina nomás fueron 8,000 o 2,000, ¿no? Por decirlo. Entonces, sobre esos 2,000 retienes, pero tienes que tener toda la documentación que compruebe que realmente fue de nómina. Sí, fue de nómina, ¿no? Porque en el Internet tu factor, pues vienen varias cosas, vienen tus insumos, fletes, viene, ¿no? Mano de obra, viene todo. Entonces, pero tú bien claro, para que tú no le retengas sobre los 10,000, tú tienes que tener bien claro qué fue lo que se pagó de nómina. Y en algunos casos, sí, no, y si lo hiciste mal, la autoridad dice, no, está mal. Entonces, te vuelves obligado solidario de lo que no retuviste. Entonces también es importante, en este caso, pues contar con todos los elementos. Hay algunos que dicen, sí, sobre los 10,000. O sea, de verdad, porque luego es más complicado. No, mire, estos 10,000 se forman así, te voy a pagar así. Entonces sí, se vuelve diferente, ¿no? Más tiempo para Oye, verificar. Fabi, ¿y esa retención que te hacen que es impuesto sobre la renta? No, es impuesto sobre nóminas. Ah, o sea, es parte del impuesto sobre nóminas. O sea, Sí. es como que tu impuesto sobre nóminas más el adicional, por no tener ahí Sí, el por un domicilio o sea. que se comprueba que... sí. Inclusive hay dictámenes donde viene tú como sujeto directo y como retenedor. Y también vienen las reglas muy claras de cuando eres como retenedor, qué es lo que tienes que hacer, hablando, por ejemplo, de que vas a quitar el IVA, le vas a dar una constancia de retención y eso que retienes me lo vas a enterar tal fecha. O sea, si viene muy, muy particular cuando tienes la obligación de retener, que te conviertes en retenedor y para que no tengas problemas con las autoridades, ¿no? Ok. Oye, Fabi, y hablando de los impuestos que, bueno, que fiscalizan, ¿no? A nivel estatal, ¿los indicios de dónde salen? Bueno, los indicios se dan por programas, ¿sí? A veces, por ejemplo, dices, bueno, ahora vamos a revisar los inmuebles de más de 1,000 metros, hablando de Ciudad de México, ¿no? Y de predial, por decirlo así, ¿no? Entonces dices, bueno, esos miden más de 1,000, vamos a ver si están pagando bien, y entonces hay un departamento de programación. ¿Sí? Entonces, programación dice, bueno, ese es el indicio, más de 1,000, y entonces empiezan a ver en su padrón, quiénes son los inmuebles que miden más de 1,000 metros. Y luego de ahí te van a quienes deben. Entonces, de los que deben, empiezan a salir, no, pues el domicilio tal, es el número de cuenta tal, con el domicilio tal debe 2 años, o pagó bien los últimos 2 y debe 3, ¿no? Entonces, ese puede ser un programa. Hay programas, por ejemplo, de agua, de grandes consumidores de agua también. Vamos a ver cómo están pagando. Entonces, ese es otro programa, ¿no? Grandes consumidores de agua. Impuestos sobre nóminas. Él tiene más de 200 empleados, vamos a ver cómo están pagando. Pero todo eso se lleva a cabo en programación. Como tal, la Secretaría de Finanzas tiene su propia área de programación. Al igual que en el ámbito federal. Sí. O sea, en el SAT es igual, ¿no? Entran a un comité y de ahí ven todas las posibilidades y dicen sí, no. Está por parte de pago. Exactamente. Nada más que, por ejemplo, para la Secretaría de Finanzas, las coordinadas con el SAT, ahí sí ya llegan con sus indicios hechos por el propio SAT. ¿Sí? O sea, la Secretaría de Finanzas, hasta donde tengo entendido, no programa. No programa o no tienes federalmente hablando, ¿no? Claro, o sea, claro. De esos otros impuestos. Solamente de los locales que son, digamos, de su competencia. De su competencia y que además tiene el padrón en sí, él lo maneja, ¿no? Ok, Fabi. Oye, pues creo que con esto nos queda un poquito más claro que tenemos que también tener cuidado con la otra autoridad, que es finanzas, porque pues prácticamente tiene una facultad similar al SAT en materia de fiscalización, en materia de pues todas estas obligaciones que tiene uno como patrón o como empresario, ¿no? Persona física, persona moral. Sí. ¿Algo más que quisieras comentarle a nuestro público para que tuviera en el radar? Pues estar al pendiente de las solicitudes de información o de las cartas de invitación o de los requerimientos de las autoridades, porque nos ha tocado que si no las atiendes, esto como aviso, no, déjate de la multa, te llega la auditoría directa. O sea, me ha tocado en algunos estados que era una carta de invitación, no le hice caso y fueron unos mesecitos y a los otros mesecitos te llega la revisión y la multa, ¿no? O sea, puede ser cualquiera. Para dictamen te llega la multa por lo general, pero si no atiendes un requerimiento o algo, sí pudiera llegar una autoría directa. Entonces, hay cosas de verdad que no son tan complicadas que las podemos solventar, ¿sí? Antes de que nos llegue, porque ya llegando, pues ya
todos sabemos que se vienen multas, ¿no? Ajá, Adicionales. Entonces, sí, a lo mejor estar al pendiente de eso que en lo personal me ha tocado ver o que inclusive he hecho, de decir, ay, pues no son impuestos locales, ¿no? Pero sí llegan, últimamente están llegando muchas multas, ¿no? Entonces sí es importante que no lo dejemos. O sea, a lo mejor no darle la importancia que debe de tener. claro. Y pues bueno, esperemos que les sea de mucha utilidad esta información. Fabi, No, enormemente agradecidos contigo. Qué gusto tenerte nuevamente aquí con gracias, nosotros. gracias a todos. Cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto mándenoslos a través de nuestras redes sociales. Hacemos llegar aquí a la experta. Y pues bueno, hasta la próxima. Un gusto estar con ustedes.